Bueno, pues este lunes 5 de agosto, la venta accionaria que se desató el viernes y se intensificó este lunes en Asia, Europa, golpeó por segunda sesión consecutiva los principales índices bursátiles en Estados Unidos. El débil informe de empleos en ese país derrumbó la narrativa entre los inversionistas sobre un aterrizaje suave de la economía estadounidense. En la semana, por cierto, que la Reserva Federal decidió no recortar su tasa de interés. Se intensificó la creencia de que la Fed va más lento de lo necesario para evitar un frenón económico y ahora se instaló la idea de que la Reserva Federal no debería esperar hasta septiembre para recortar esa tasa de interés de referencia que se ubica en el rango de 5,25 a 5,50%. El reacomodo de dinero de los últimos días en los mercados financieros debilitó activos e inversiones que han sido favorecidas por años por la llegada de fondos. Entre estas transacciones, por ejemplo, o entre estas tendencias, la euforia que hemos visto por el desarrollo de la inteligencia artificial que ha catapultado los precios de acciones de firmas como Nvidia y otras acciones tecnológicas. También esta semana o la pasada, los resultados de empresas tecnológicas que se han conocido, por ejemplo, los resultados de Alphabet, Apple, Meta, entre otras, pues sí han desinflado este sólido avance del sector que muchos analistas ya veían como exagerado. Se acentuó también el reajuste de posiciones, ese reacomodo de los portafolios por este otro factor. Mientras tanto, en Japón estuvo el epicentro de la sacudida bursátil del lunes, pero la historia también se centra en el yen japonés, la decisión que tomó el Banco Central de Japón la semana pasada, cuando subió su tasa de interés, preocupado por el valor tan bajo de su moneda. Una tasa de interés que ha estado en cero o negativa y por años. El alza de tasas del Banco Central de Japón impulsó el valor del yen, afectando así pues una práctica habitual de inversionistas que usaban yenes para cambiarlos por dólares o pesos, aprovechando ese diferencial de tasas de interés. Le decía yo, el rango de la tasa en Estados Unidos es de 5,25 a 5,50%, y en México pues la tasa de interés se ubica en torno al 11%. Entonces la compra de activos más riesgosos usando al yen para financiarlos pues sí quedó afectada. Pero la pregunta en la narrativa de las últimas horas es si se trata de un aterrizaje suave o si estamos hablando ya de un frenón en seco, de una recesión, el riesgo de una recesión que vive la economía estadounidense. En su comunicado del 31 de julio, cuando anunció la Fed que dejaría sin cambio su tasa de interés, dijo, y voy a citar, los indicadores recientes sugieren que la actividad económica ha seguido expandiéndose a un ritmo sólido. El aumento del empleo se ha moderado y la tasa de desempleo ha aumentado, pero sigue siendo baja. La inflación se ha moderado durante el último año, pero sigue siendo algo elevada. Se han producido algunos avances adicionales hacia el objetivo de inflación del 2% del comité. Las perspectivas económicas, dijo, son inciertas. Bueno, pues ya tenemos parte de ese rompecabezas que nos explica lo que ha sucedido en las últimas horas en los mercados financieros, pero quien nos da sentido y hace sentido de todo ello es Jorge Suárez Vélez. El saludo, el abrazo hasta Nueva York. A ver, Jorge, estoy viendo cómo están empezando los mercados en Asia y en Japón ya hay un rebote. Entonces, lo que vimos hoy, digamos, o lo que vimos el lunes, ¿fue lo peor? ¿Ya pasó? Hola Gaby, eso es realmente imposible saber si lo peor pasó. Lo que sí sabemos es que esto es parte de un ajuste que era esperado, no sé si esperado necesariamente o si necesario. O sea, lo que sabemos es que los niveles de evaluación que estábamos viendo en las bolsas eran muy altos y eso tenía sentido con tasas de interés tan bajas como las que tuvimos en años pasados. Una vez que las tasas de interés empiezan a normalizar y algo de la inversión se va también a invertir hacia instrumentos de renta fija, hacia bonos, etcétera, pues entonces sale dinero del mercado accionario. Lo que vemos también, y tú lo dijiste en la introducción, es que probablemente las expectativas que había sobre empresas que tienen alguna relación con el tema de inteligencia artificial, probablemente eran expectativas demasiado optimistas. Lo vimos, por ejemplo, en la caída de Intel, donde los resultados de Intel no correspondían a la evaluación que tenía y tuvo una caída bastante dramática, pero bastante lógica. Yo creo que lo que estamos viendo es la posibilidad de una desaceleración de la economía de Estados Unidos que también era esperada. Tú y yo, de hecho, la hemos platicado varias veces en este espacio. Yo creo que el que pudiera haber una leve recesión en Estados Unidos el año que entra, para mí, de hecho, es una buena noticia, porque eso permitiría que se limpie algo la economía, que se normalice el mercado laboral.
algo que ha metido mucha presión inflacionaria, por ejemplo, en esta economía, ha sido la enorme escasez de trabajadores. Si los mercados bajan un poco, la gente siente que no tiene tanto ahorro, regresa al mercado laboral, si entran a trabajar en el mercado, eso disminuye la presión salarial. Son temas que probablemente eran necesario que ocurrieran. Y incluso lo que decías del yen, o sea, lo que estamos viendo es que le dicen el carry trade, donde los inversionistas tomaban créditos a tasas muy bajas en yen para después invertir en instrumentos en dólares, pues probablemente son situaciones que se dan por periodos relativamente cortos de tiempo y que una vez que las tasas se normalizan, desaparecen. Y ahí la gran pregunta a hacernos es, ¿qué pasa con México? Porque en México el carry trade al revés, donde la gente toma prestado en dólares para invertir en tasas altas en pesos, es algo que ha generado mucha demanda por pesos y es lo que fortaleció mucho el tipo de cambio por un buen rato y ahora llegamos a ver el peso a 19.70. Podría ser también ese carry trade que se empieza a deshacer como ocurrió en Japón. A deshacer en tus términos, a tambalear en algunos términos de otros, como tu servidora, por la implicación que le representa a la divisa en términos de, hay tasas todavía muy atractivas, 11%, yo no sé si el Banco Central dejará la tasa de interés este jueves en 11%, hay quienes piensan que no hay de otra. ¿Cuáles serían esos efectos, esas repercusiones para quienes no necesariamente están en el mercado, pero se están preguntando qué va a pasar con el peso, por ejemplo? Para que lo pongas en proporción, vamos a pensar que alguien está tomando un crédito en Estados Unidos al 5% y está invirtiendo al 11%, tiene una ganancia de 5% al año. El movimiento que ha tenido el peso contra el dólar en las últimas semanas te llevaría a que pierdas un par de años de esa operación. Me explico porque el movimiento ha sido bastante abrupto. Entonces, la lógica sería que van a ir deshaciendo esas operaciones. Para deshacerlas tienes que vender los setes que compraste y después comprar dólares con esos pesos, es decir, demandas dólares y generas oferta de pesos, lo cual hace que el tipo de cambio se te mueva. Entonces, yo no creo que venga una devaluación, ni mucho menos. Lo que sí creo es que este tipo de operaciones de arbitraje o de especulación, pues no necesariamente le dan nada a la economía. Yo creo que lo que a la larga quieres es que los movimientos Claro. entre divisas tengan más que ver con movimientos comerciales y con inversión directa, real, digamos. Entonces, yo creo que no está mal que este tipo de operaciones vayan desapareciendo porque a veces le meten mucho ruido o distorsionan mucho los mercados. Por ejemplo, en México a los exportadores se les ha afectado mucho con este fortalecimiento un poco artificial del peso. Entonces, el que se normalicen Sí. las cosas nuevamente es buena noticia, aunque a corto plazo pues nos da algunos sustos, pero eso es un buen momento también para quienes no deberían estar en los mercados, se salgan. Sofía Ramírez, directora de México, ¿cómo vamos? Hola Sofía, qué gusto saludarte en esta tarde. Oye, por lo pronto las expectativas de la reducción de tasas de interés en México y Estados Unidos pues se van alargando cada vez más, ¿no? Sin duda, me parece muy atinado además el reportaje que acabamos de escuchar, porque inclusive se mencionan entre las entrevistas, pues la posibilidad de que exista en esta decisión de política monetaria que esperamos el jueves, que haya un recorte de 25 puntos base. Recordemos que la Junta de Gobierno está compuesta por 5 integrantes. Generalmente este tipo de determinaciones, pues obviamente se toman por mayoría. Sin embargo, pareciera ser que el sistema financiero ya está descontando que va a haber un recorte de 25 puntos base, como acabo de mencionar, entre otras cosas porque se ha venido argumentando entre algunos miembros pues la importancia de no ser demasiado restrictivos en un contexto donde la economía ya no tiene el mismo dinamismo que tenía a finales del año pasado, incluso un poco antes, puesto que el tercer trimestre de 2023 ya fue de una ralentización importante y bueno, pues el primer semestre nos ha quedado de ver en términos de expectativas. Hubo un crecimiento acumulado de 1.5% en los primeros 2 trimestres de este año, es decir, en el primer semestre, y pues las expectativas de Hacienda que se ubican entre crecimiento del 2.5 y 3.5% acumulado para este año, pues ciertamente parecieran ya estar fuera de toda proporción. En ese contexto, llama poderosamente la atención que desde el gobierno se menciona una y otra vez, ya sea por el secretario de Hacienda, el subsecretario Llorio o incluso el señor presidente, que México no tiene afectación. Me parece que la primera y más evidente afectación que hay desde dentro del país tiene que ver con causas idiosincráticas, es decir, con elementos que van dentro de las posibilidades del propio país de ir mermando
pues entre otras cosas, la confianza de los inversionistas en dos rubros. Primero que nada, con el Plan C, que tiene esta reforma o esta iniciativa de reforma al Poder Judicial, que desde mi perspectiva es más bien una reforma política y no necesariamente a la impartición de justicia. Y por otro lado, por supuesto, pues las afectaciones que con ello vienen en términos de la confianza del TEMEC. Y es decir, que si bien sabemos que alrededor del 60-65% de los intercambios de dólares en México, o más bien del peso mexicano, no se dan en México, sino en el exterior, justamente porque tenemos una tasa de interés de referencia mucho más atractiva que otras economías, pues es difícil que no nos demos a la tarea de generar mayor certeza de este lado de la frontera. Somos una de las tasas de interés más altas de la región, estamos en 11%, muy por arriba de otros países de América Latina, obviamente también de Estados Unidos. Entonces, esto ya comienza a verse como un lastre, que podría ser un lastre sobre todo para los meses venideros, Sofía. Pues ciertamente, más que un lastre, lo que ocasiona es que se siga ralentizando la actividad económica, que como te decía, no alcanzaremos Ujú. el 2.5%, que es lo mínimo que espera Hacienda que crezcamos. Ahorita estamos augurando un crecimiento de por debajo del 2%, y eso obviamente pues afecta en dos rubros. Uno, en la capacidad de mantener la relación deuda sobre PIB por debajo del 50%, porque para que podamos seguirnos endeudando tiene que seguir creciendo la economía más rápido que la deuda, y eso pues obviamente representa la necesidad de revisar el tren de gasto que estamos llevando a cabo, pero por otro lado, un freno de mano muy vaya fuerte y de repente medio atropellado al gasto público puede provocar una recesión del lado mexicano, sin duda, puesto que el primer semestre del año, a pesar del gasto público, a pesar de ser año electoral y a pesar de las expectativas del nearshoring, pues no logramos llegar a las expectativas de crecimiento que nos llevasen a un cierre de este año en un crecimiento del 3%. Ese 3% está prácticamente fuera del panorama, de acuerdo al análisis de las variables económicas, pero hay que recordar que, insisto, más del 60% del intercambio de pesos se lleva a cabo fuera del país. Esto lo que implica es que muchas de las medidas, muchos de los impactos que nosotros solamente alcanzamos a percibir dentro de la volatilidad del peso tienen que ver con estos intercambios a nivel global. Creo que vale la pena destacar por lo menos dos. Uno, en efecto, la posibilidad de que Estados Unidos entre, si no en recesión, en un estancamiento, bueno, en una ralentización del dinamismo económico. Y el temor a la recesión en Estados Unidos ha ido opacando otro tipo de conflictos y otro tipo de, digamos, consecuencias económicas, porque recordemos que Estados Unidos no solo es nuestro principal socio comercial, sino que 80% de nuestro comercio exterior va directamente a Estados Unidos. Nuestras economías están fuertemente compenetradas y Sí, bueno, por claro. supuesto, Estados Unidos el primer semestre siguió creciendo, mientras que el caso mexicano pues tuvo un menor crecimiento a lo esperado. Sí, oye, Sofía, estaríamos, bueno, por lo que vemos, los mercados se adelantan, tienen aversión al riesgo, empiezan a tomar posturas de mayor seguridad. Esto me parece que es lo que estamos viendo ante el dato de la economía estadounidense, principalmente de empleo. Parece que el asunto político en México de una mayoría, pues ya fue un poco absorbido por el mercado también en una primera instancia. Pero este es el peor de los escenarios o las cosas siempre pueden estar un poco peor, Sofía, en tu punto de vista. Me refiero particularmente a la política estadounidense. ¿Podría por ahí venir otra pequeña tormenta? Pues me parece que todos tenemos muy claro que la expectativa de que se impusiesen aranceles al comercio con México, ya sea interponiendo aranceles para que no sea China quien entre al mercado norteamericano a través de México o de manera directa, como mencionaba Elon Musk hace un par de semanas, pues en cualquier caso van a generar problemas inflacionarios en la región, no solamente en Estados Unidos. Entonces, sí me parece que hay riesgos latentes que todavía son muy importantes. Me parece que además de Jackson Hole, que ya se mencionaba en la entrevista previa, tenemos que tomar en cuenta que del 19 al 22 es la convención demócrata y finalmente se espera que haya todavía una suerte de debate. Habrá que estar muy pendientes a ver si el señor Trump accede finalmente, pero que en principio pues está previsto para los primeros 15 días de septiembre. Me parece que entre septiembre y noviembre, que son las elecciones presidenciales en Estados Unidos, seguiremos viendo muchísima volatilidad en los mercados, entre otras cosas, porque estamos siendo objeto y sujeto de mucha mención como país
dentro de las propias campañas de Estados Unidos y sin duda, pues eso pone nerviosos a inversionistas tanto en la economía real como en el mercado financiero y de derivados. Al final del día, lo que tenemos es un mundo sumamente globalizado y recordemos que México es atractivo para la inversión desde otras latitudes, entre otras cosas, porque cuenta con los fundamentos macroeconómicos sólidos, es decir, una banca central independiente, pero también necesita un poder judicial independiente, reglas del juego, que no las estemos cambiando a los inversionistas, Claro. digamos, a punta de mayorías. Y sobre todo que tengamos en cuenta que las finanzas públicas no son únicamente un tema interno, es un tema de mensaje, de capacidad de deuda, de capacidad de pago y sobre todo de mantener el riesgo país bajo para que nuestro propio endeudamiento no sea cada vez más oneroso.